Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. En el mes de agosto, la oficina del Grupo Dirigente para el Fomento de la Construcción de la Franja y la Ruta publicó el informe sobre el desarrollo del Tren Express China-Europa 2021, en el que se recoge un resumen sistemático de los grandes éxitos del desarrollo del corredor ferroviario que une Asia y Europa. El informe detallaba también las numerosas experiencias e inspiraciones que ha brindado el desarrollo de esta línea. Este informe se ha convertido en una relevante guía de acción para el Tren Express China-Europa a raíz de su entrada en la nueva etapa y el arranque de una nueva expedición. En esta edición de Mirada Económica por vía telemática contamos con la presencia de nuestro colega y analista de economía, Luis Martín Rodríguez. Hola Luis, bienvenido al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Y también nos acompaña el profesor Qi Zhongchen, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang. Profesor Qi, bienvenido al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, antes que nada me gustaría pedirle a Luis que nos presente los principales logros conseguidos desde la puesta en marcha del Tren Express China-Europa. ¿Cómo está funcionando en la actualidad? Bueno, a mí me gustaría empezar presentando a nuestra audiencia unos datos que muestren la evolución y la dimensión de estos trenes, y muchos de ellos están recogidos en el informe que mencionabas anteriormente. Desde el establecimiento de la primera ruta ferroviaria en 2011 hasta el pasado mes de julio, un total de más de 57.000 trenes habían cubierto la distancia entre China y Europa. Esto ha transportado un total de más de 5,3 millones de TEUs con un valor aproximado de 300.000 millones de dólares y han alcanzado 24 países y 196 ciudades en Europa, por los que han distribuido más de 50.000 productos. De los 17 trenes y 1.400 TEUs que empezaron en 2011, una década después hemos alcanzado 15.000 trenes y 1,46 millones de TEUs en 2021. Los trenes, los recorridos empezaron de hecho en 2011, pero es especialmente a partir del anuncio por parte del presidente chino Xi Jinping de la iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013 cuando realmente se acelera su desarrollo, que dura hasta nuestros días. No hay ninguna duda de que el transporte de productos por ferrocarril entre Europa y Asia va a continuar expandiéndose en los próximos años debido a las ventajas que ofrece y a los esfuerzos que se están realizando por todas las partes para impulsarlo y para hacerlo más eficiente, en definitiva. Sin embargo, hay que reconocer que es un modo de transporte que no está exento de dificultades y de limitaciones. Enfrente tenemos al transporte marítimo actual que con unos fletes disparados y una congestión permanente vive en una situación que algunos expertos del sector califican incluso de caótica, debido a que en los últimos meses o incluso 2 o 3 años se han producido una serie de episodios o situaciones como las huelgas de estibadores en Estados Unidos, huelgas de transportistas en otros países, el cierre de puertos en China debido al impacto de la pandemia, las sequías que han dificultado navegación este verano en ríos de Asia y Europa, a lo que hay que añadir tensiones geopolíticas, entrada en vigor de nuevas regulaciones medioambientales, la falta de capacidad de procesamiento de contenedores de algunos puertos. Pero entonces, en definitiva, es una coyuntura bastante mala, incluso algunos analistas la califican como de pesadilla. Pero aún así, en esta situación, el transporte por barco resulta aún más barato y eficiente energéticamente que el transporte ferroviario, que se ve limitado a una cierta función de apoyo, de alivio, o una función también de salvavidas en el caso de algunas mercancías, como las mercancías sanitarias. El transporte ferroviario también presenta ciertas limitaciones físicas, ya que las estaciones de depósitos de ferrocarriles y las estaciones de carga de ferrocarriles tienen una capacidad de procesamiento mucho más limitada y de almacenamiento de contenedores que los puertos marítimos, que son enormes y tienen más práctica en este sentido. El tren tampoco escapa de tensiones geopolíticas, ya que atraviesa países que han impuesto sanciones de manera recíproca o que no han establecido tratados comerciales, dificultando el transporte de mercancías a través de las fronteras. El nivel de infraestructura e inversión de mantenimiento es muy dispar a lo largo de todos los países de la ruta. Tenemos, por ejemplo, el caso paradigmático de Rusia y China. China tiene unas instalaciones y unos ferrocarriles punteros, probablemente los mejores del mundo. Sin embargo, el nivel de Rusia aún es bastante deficiente en comparación con el de China. Entonces hay que controlar o estabilizar estas diferencias. El tren además atraviesa zonas con diferentes temperaturas, por lo cual se restringe el tipo de productos que pueden ser transportados.
En definitiva, el transporte por ferrocarril te presenta dificultades, pero hay que reconocer que se están realizando esfuerzos muy importantes para lidiar con estas dificultades, pero hay que ser conscientes de que el transporte ferroviario es, si lo limitamos a la dimensión de transporte, es más una alternativa complementaria más que una alternativa sustitutiva del transporte marítimo. Bueno, es bien sabido que la iniciativa de la Franja y la Ruta beneficia a todos los países participantes y este tren express China-Europa, siendo una parte muy importante de la infraestructura de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿qué funciones más importantes ha desempeñado esta línea ferroviaria en cuanto al fomento de la cooperación entre los países y regiones situados a lo largo y ancho de su recorrido? ¿Y qué papel ha jugado el tren en lo que respecta al impulso del desarrollo de la economía regional? Bueno, a mí me gustaría primero destacar la dimensión que tiene el tren más allá de su función de transporte, que como ya he dicho es una función que cumple de manera adecuada dentro de sus limitaciones, y trascender un poco esta dimensión y considerarlo un poco más una herramienta de desarrollo económico y social. Hay que entender que los nodos de donde para el tren cuenta con unas ramificaciones muy extensas y su impacto económico y social se extiende mucho más allá de la localidad en la que se detenga el tren. Regiones que podían parecer olvidadas ya que estaban condenadas por una situación geográfica ciertamente desfavorable, alejadas de las costas por miles de kilómetros, han accedido de esta manera a nuevas opciones más allá de la explotación tradicional de sus recursos naturales. Ha habido entre los países una gran cooperación en materia de despacho de aduanas, en materia de controles sanitarios, de infraestructuras, de control de datos, de intercambio de divisas, transferencia de tecnologías y conocimientos, en materia también de coordinación de legislaciones o en materia de seguridad. A nivel de financiación de los diferentes proyectos podemos hablar de que se ha puesto en marcha el sistema especial de préstamos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el Fondo de la Ruta de la Seda y otros fondos especializados en el fomento de la conectividad entre los dos continentes. También se están desarrollando en la actualidad bonos temáticos de la Franja y la Ruta y se están apoyando las operaciones del Centro de Cooperación Multilateral para Financiación del Desarrollo, que es una institución que se dedica a dar apoyo a la conectividad entre los países en vías de desarrollo. En el marco de cooperación futura también tenemos que se realizarán esfuerzos para fomentar el desarrollo de nuevos negocios, como el comercio electrónico transfronterizo y los servicios postales internacionales. Se está también incidiendo mucho en la digitalización, en el uso de transporte sin papeles, basándose en reconocimiento mutuo de firmas electrónicas. Y también se está intentando implementar el rastreo de información mediante la tecnología de cadena de bloques para facilitar el intercambio de información entre las partes y proporcionar servicios convenientes para los clientes. En todas estas áreas hay que reconocer que China es uno de los grandes impulsores que no solo está mejorando las infraestructuras y procesos en su territorio, sino que también está ofreciendo su asistencia y su capacidad para implementar estas mejoras en otras naciones, en otros territorios. Como corresponde a uno de los proyectos insignios de la iniciativa de la Franja y la Ruta, los trenes de carga China-Europa están desempeñando un papel fundamental en el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales internacionales, además de apoyar el desarrollo regional de China y otros países y asegurar la seguridad de las cadenas de suministro globales. Bueno, y la siguiente pregunta la quería hacer al profesor Chi, que en comparación con los transportes marítimo y aéreo, ¿qué ventajas competitivas presenta este recorrido de transporte ferroviario? Bueno, como todos sabemos, la situación pandémica mundial actual aún no es optimista. La logística aérea y marítima se han visto muy afectadas y se han visto obstaculizadas. Aprovechando las propias ventajas de tren de express China-Europa, del bajo coste de logística y del poco contacto físico y de envío punto a punto, etc., este tren puede realizar el transporte de mercancías por vías más seguras y al mismo tiempo a gran cantidad de los productos. Y al mismo tiempo, el tren tiene la potencia en ayudar en la prevención y el control de la expansión de la pandemia, en inyectar las fuerzas y vitalidades a la recuperación económica nacional y en la promoción de los intercambios económicos entre los países a lo largo de la franja y la ruta. Desde la apertura de la línea de tren de Express China-Europa, una gran cantidad de productos chinos han sido transportados a los países y regiones a lo largo de la ruta y la franja, y al mismo tiempo los productos importados de extranjeros han entrado en el mercado chino por esta vía, lo cual ha promovido en gran medida la comunicación entre China y los otros países y han dejado un profundo impacto en la aceleración de la cooperación en diferentes niveles
y ha destacado profundamente la importancia del tren de express. La competitividad del tren se refleja principalmente en los siguientes aspectos. Y en primer lugar, con la expansión continua de las rutas y las vías, el número de trenes express China-Europa sigue aumentando como modo de transporte transcontinental, transnacional, de larga distancia y de gran volumen. La cobertura de los trenes se ha ampliado a 168 ciudades en 23 países europeos y ha desempeñado un papel activo para garantizar una logística fluida y estabilizar la cadena de suministro de la industria internacional. En segundo lugar, la variedad de los bienes transportados por los trenes se enriquece constantemente y el valor de lo transportado es cada vez más mayor. Por ejemplo, en la primera mitad del año, los trenes de express partidos de Zhejiang llegan a 1.079 trenes y el volumen de entrega aumentó un 204,4% interanual. La estructura de los productos también ha cambiado gradualmente desde las mercancías pequeñas hasta los de alta tecnología, tales como automóviles, equipos de generación de energía fotovoltaica, por ejemplo. En tercer lugar, los trenes express China-Europa son más convenientes en el transporte y tienen más garantía de tiempo de transporte. Desde el fortalecimiento de la comunicación y la coordinación con los gobiernos locales y sus vías ferrocarriles a lo largo de la ruta y la franja, hasta la administración de los trenes de Express China-Europa, mejorando gradualmente de las medidas de garantía de servicio. El Departamento de Ferrocarriles sirve como una entidad dedicada a los servicios en detalle. Aparte de esto, el Departamento de Ferrocarriles de China ha implementado políticas para ofrecer las tarifas especiales de las logísticas nacionales para que los propietarios de las mercancías puedan disfrutar los servicios de alta calidad, pero al mismo tiempo a precios bajos. Bajo la condición de la garantía de la capacidad de transporte, el límite de tiempo de transporte en las rutas principales no supera a 15 días. Bueno, y también creo que con todos los esfuerzos que se han realizado por el gobierno chino para facilitar los despachos aduaneros, por ejemplo, y para mejorar la eficiencia del transporte a través de esta línea ferroviaria, estas ventajas mencionadas por usted, estas ventajas competitivas se refleja aún más evidente. Y las nuevas modalidades operativas y los nuevos modelos no constituyen tan solo un motor de impulso al desarrollo del comercio exterior de China, sino que también son una buena muestra de la tendencia que presenta la evolución del comercio internacional. Entonces, ¿qué papel ha asumido el Tren Express China-Europa en la aceleración del desarrollo del comercio exterior? Vale, como había mencionado Luis, que el comercio electrónico transfronterizo es una nueva forma que promueve el gobierno chino en estos años, pero por la influencia de la pandemia, el comercio electrónico como nuevo modelo de negocio ha logrado un crecimiento rápido como forma de comercio emergente. Y este tipo de comercio electrónico transfronterizo ha mostrado signos de aumento en lugar de caída durante la pandemia, convirtiéndose en una fuerza importante para estabilizar el comercio exterior de China. Con el fin de compensar de manera efectiva la falta de capacidad de transporte aéreo y marítimo internacional afectada por la pandemia y para desbloquear los canales de transporte de mercancías por los envíos internacionales y los comercios electrónicos transfronterizos desde hace 2 años, la aduana china ha apoyado activamente a las empresas postales y empresas de logística para utilizar los trenes Express China-Europa para disminuir los retrasos de los correos y los postales y los productos de comercio electrónico que habían afectados por la pandemia, aprovechando al máximo las ventajas de bajo costo de trenes
los productos de comercio electrónico transfronterizo local van al extranjero a través de los trenes y un fuerte apoyo para el desbloqueo de los canales de las pequeñas y las medianas empresas y para el desarrollo estable del comercio exterior. En el futuro, la aduana tomará medidas para apoyar al desarrollo de las nuevas formas comerciales y los nuevos modelos, tales como los trenes especiales de comercio electrónico transfronterizo y los de correo internacional. Y primero es fortalecer activamente la cooperación con los departamentos ferroviarios y postales, mejorar el nivel de tecnologías informáticas de los trenes de carga China-Europa y fortalecer el intercambio de información, mejorar la supervisión durante toda la cadena y la eficiencia del despacho de aduanas. Segundo es realizar pruebas de piloto de los trenes express China-Europa bajo la premisa de cumplir las condiciones reglamentarias de las ciudades relevantes y alentar y guiar a más empresas a participar en la exportación y la importación de productos. Para cultivar nuevos formatos de comercios. Por último, es establecer políticas para promover la solución de los problemas enfrentados por las empresas, fortalecer los intercambios, la cooperación con los departamentos de aduanas de los países a lo largo de la franja y la ruta, y brindar orientación y ayuda a las empresas y mejorar continuamente el nivel de los servicios de supervisión. Bueno, el tren Express China-Europa ha recibido el apelativo de caravana de camellos de hierro, capaz de garantizar la estabilidad de las cadenas de suministros de los países y regiones ubicados a lo largo y ancho de la iniciativa de la franja y la ruta. Pero como ustedes dos han mencionado que actualmente el contexto internacional es complicado, como por ejemplo en los últimos 2 años y medio transcurridos desde la eclusión de la pandemia de COVID-19, así como el estallido de la crisis ucraniana, las cadenas globales de suministros han sufrido un enorme impacto. Y en esta coyuntura, ¿será capaz el tren China-Europa de seguir desempeñando su papel de corredor estable y fluido para la logística internacional? ¿Cuál cree usted que es su importancia en este contexto? A juzgar por la operación actual, podemos decir con certeza que el tren Express China-Europa aún puede proporcionar un canal de transporte y logística internacional estable y fluido. En el contexto que había mencionado usted, que el contexto de la pandemia, de la turbulenta situación internacional y la mala circulación global de los productos, el primer tren de carga China-Europa ha marchado más de los 10.000 veces hasta actual, como un vínculo de cooperación importante para la construcción conjunta de la franja y la ruta. El tren de carga China-Europa se ha desarrollado vigorosamente y se ha convertido en un estabilizador y una válvula de aceleración para el comercio fluido entre China y la Unión Europea. Los trenes express China-Europa son continuos y eficientes, forman una cadena de suministro de logística internacional resistente y se convierten en la columna vertebral del transporte terrestre hacia Europa. En la actualidad, el tren de Express China-Europa tiene un total de 82 rutas operativas, llega a más de 190 ciudades en 23 países europeos y transporta más de 50.000 tipos de mercancías y forma una red logística que conecta Asia y Europa. Los servicios logísticos estables, confiables y eficientes de los trenes transmiten fuerza y confianza y amplían enormemente los canales comerciales entre China y Europa. Los trenes de carga se han mejorado rápidamente y tienen suficiente impulso, brindan nuevas oportunidades de desarrollo a los países y regiones e impulsando la cooperación entre China y la Unión Europea por la vía rápida. Desde su inicio, el tren de carga China-Europa no solo ha entregado un flujo constante de productos hechos en China a los países europeos, sino que también ha traído una gran variedad de productos
en Europa a China. Los trenes que conectan los dos continentes no solo forman un puente dorado de comercio, sino también sirve como un canal de vida. En la etapa inicial del brote de la pandemia, el transporte aéreo y marítimo se bloqueó y se vio obstaculizado. Y con sus ventajas únicas, el tren se destacó y transportó una gran cantidad de los materiales escasos de prevención de pandemias. Hasta finales de junio de este año, los trenes de carga de Express China-Europa han enviado un total de 14,17 millones de piezas de productos contra la pandemia, un total de 109.000 toneladas. Bueno, muchas gracias, profesor Chi, por sus comentarios. Y la siguiente pregunta sobre China y España la quería hacer a mi colega Luis, que estos dos países han desplegado varias actividades de cooperación en el marco del desarrollo conjunto de la iniciativa de la Franja y la Ruta, entre las cuales destaca la puesta en marcha del tren Yiwu-Madrid, Yiwu, una ciudad de la provincia china de Zhejiang, a Madrid. Entonces, ¿cuál cree usted que ha sido la contribución de esta línea ferroviaria al intercambio y cooperación económicos entre ambos países desde la llegada del primer tren a Madrid en el año 2014? Sí, esta línea es un hito de cooperación entre los dos países. En su momento fue la más larga del mundo y unía al mercado mayorista, al mayor mercado mayorista del mundo, que está en Yiwu, con el mayor mercado mayorista de Europa de productos chinos, que está situado en Madrid. Su recorrido se acordó establecerlo durante la celebración en 2014 de la cumbre China-España, y ya a finales de ese mismo año llegaba a Madrid el primer tren, después de haber recorrido más de 13.000 kilómetros atravesando 8 países: China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y España. El tren esta ruta es un mastodóntico esfuerzo de coordinación entre más de 60 maquinistas que operan los 15 trenes que operan actualmente, además del personal de carga y aduanero de 8 países. Los contenedores han de pasar por varios cambios de locomotoras y chasis a lo largo de la travesía. Una vez que están en territorio chino, han de realizar el primer cambio para adaptarse a las vías de Rusia y Bielorrusia. Y una vez que llegan a la frontera con Polonia, en el puerto de Terespol, donde todos y cada uno de los vagones se han de analizar con rayos X, ya que se trata de un puerto muy importante que da acceso al mercado único europeo. Ahí también hay que hacer una transferencia de locomotora y de chasis, y una última transferencia se realizará en la frontera entre España y Francia. La última parada en Madrid está en el puerto seco de Abroñigal, que está situado en el centro de la ciudad. Este se ha quedado algo pequeño, ya que no tiene tanta capacidad, y se trasladarán las operaciones al nodo estratégico de Vicálvaro, cuyas obras empiezan en 2024, ofreciendo una mayor capacidad así para el transporte de esta ruta. Para poner un poco en perspectiva la dimensión del transporte por ferrocarril, en particular el tren Yiwu-Madrid tiene límites a su longitud debido a la legislación española y puede cargar hasta 500 contenedores de tamaño estándar. Un barco como el famoso Ever Given que encalló en el canal de Suez el año pasado tiene una capacidad para 20.000 contenedores, es decir, 40 veces más. Sin embargo, hay que destacar, o me gustaría a mí destacar, que se ajusta muy bien a los bienes que se comercian entre China y España, ya que son productos tecnológicos, automóviles y partes de los mismos, y productos perecederos de alto valor añadido como jamón, vino y aceite. Y el tren permite transportar estos productos. Además de un acceso rápido a este tipo de bienes, como ya ha mencionado el profesor Chi, durante la pandemia se comentó en una línea salvavidas al transportar una cantidad ingente de material sanitario que era muy necesario en aquel momento. Es también una herramienta de cooperación cultural y de expresión de la amistad entre los dos países, como ya han recalcado dirigentes y autoridades de los dos países. Bueno, a medida que se avanza en la implementación de proyectos a lo largo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el comercio entre China y el resto de países se ha desarrollado con gran celeridad, provocando un fuerte incremento en la demanda de servicios logísticos. Entonces, ¿qué papel considera usted que ha jugado el tren Express China-Europa en cuanto a la promoción del mercado laboral de los países y regiones que atraviesa, y cómo ha contribuido a impulsar un desarrollo de calidad en los mismos? Sí, la verdad es que es una contribución muy importante. Estos corredores ferroviarios son un ejemplo de cooperación de beneficio mutuo que ya han presentado resultados tangibles. Si hacemos un viaje de este a oeste, el interior de China, por ejemplo, ha visto florecer una industria exportadora muy vitalizada. Hace unos años estas regiones del país estaban más empobrecidas y no había tantas oportunidades económicas y de desarrollo en las mismas.
gracias a la llegada del tren y a otros programas de infraestructuras y de desarrollo que se han realizado en estas regiones, se ha podido ofrecer más oportunidades a las poblaciones de estas provincias y de estas regiones, que no solo ven cómo el tren llega para atraer pasajeros y para traer mercancías, sino que también desarrollan una serie de actividades que benefician en conjunto a todo el país y en especial a estas regiones. También tenemos que países como Mongolia o Kazajistán, cuyos territorios atraviesan algunas de las rutas de este tren, tienen en él una fuente muy importante de divisas extranjeras, ya que el tren, al pasar por sus territorios, ha de pagar ciertas tarifas y es una fuente de divisas extranjeras para estos países que antes no contaban con ella. Tenemos que otros países en el otro lado del continente euroasiático, como Finlandia, han mostrado también su disposición a acoger nodos principales de las rutas. Pero quizás uno de los casos más paradigmáticos es el de la ciudad alemana de Duisburgo, que es una antigua ciudad industrial cuyo apogeo sucedió durante la época del carbón y el acero. Su economía estaba muy basada en la producción de estos dos bienes. Y una vez que estas industrias entraron en declive, la ciudad también fue abandonada o entró en una clara depresión industrial. Sin embargo, el tren le ha otorgado una segunda vida, ha revivido su estatus como centro logístico internacional y ahora Duisburgo cuenta con trenes a un creciente número de ciudades chinas como pueden ser Chongqing, Wuhan, Xi'an o Shenzhen. Según los datos de la compañía que opera el puerto de Duisburgo, cada semana pasan por este puerto unos 70 trenes de carga China-Europa. No solo se limita la cooperación al intercambio de mercancías, al intercambio comercial, sino que también hay intercambios culturales y entre ciudadanos. En Duisburgo, por ejemplo, se ha registrado un aumento muy importante del número de empresas chinas, de estudiantes chinos y incluso de restaurantes chinos que hay en la ciudad. El tren ya ha recibido la calificación de bien público global que estabiliza y fortalece las cadenas globales de suministro, y para el futuro se están impulsando nuevas ideas que amplíen los servicios de estos trenes, como pasar de transporte entre puntos a transporte entre nodos, impulsar la digitalización e innovación en todos los procesos, la transferencia de capacidades o incluso la creación de trenes turísticos al estilo del mítico transiberiano. Ya en definitiva, para recapitular esta intervención, el corredor ferroviario China-Europa se ha convertido en una herramienta de transporte alternativa que ha aliviado ciertos cuellos de botella y presenta grandes ventajas para el transporte de ciertos tipos de productos. Sin embargo, hay que reconocer que no es la panacea, ya que dista mucho de poder competir con el transporte marítimo y presenta ciertas limitaciones. Pero a mi juicio sería un error ceñirse únicamente a la dimensión de modo de transporte, ya que esta es una versión muy limitada. Yo creo que debería ser considerado como una herramienta más de desarrollo, de cooperación y de cohesión, y en estas dimensiones es donde adquiere su mayor relevancia y su verdadero potencial. Bueno, estoy muy de acuerdo con Luis que este tren Express China-Europa no solamente promueve el comercio y la economía entre los países que atraviesa, sino también promueve el conocimiento recíproco entre los pueblos de estos países. Y esperamos que en el futuro, bajo las normas y leyes, tenga más y más variedades de productos que lleva. Bueno, así terminamos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias a profesor Chi y a Luis por acompañarme en esta edición del programa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. También muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.